Hola, buenos días a todos nuevamente. Gracias nuevamente por su asistencia y vamos a dar comienzo a la sesión. He compartido mi pantalla. Entonces, pues, comencemos con la sesión. Nuevamente repito, está titulada como Auditoría sin pánico, trazabilidad documental en tiempo real. Aquí, pues, realmente el objetivo que queremos ofrecerles a ustedes es que puedan tener un conocimiento práctico de cómo lograr este tema de poder atender a las auditorías de una forma óptima, de una forma adecuada. Realmente evitar el caos y el estrés de último minuto que se tiene cuando se inicia una auditoría, pues asegurando que toda la documentación, evidencia y registros estén a la mano, potenciar toda esta información organizándola para que a través de la inteligencia artificial también podamos facilitar la consulta y la entrega de este tipo de evidencias a un proceso de auditoría. Bien, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta sesión? En primer lugar, pues un contexto inicial. ¿Cuál es algo que hemos identificado que se vuelve un tema crítico con las auditorías? ¿Por qué están fallando? Realmente es uno de los puntos importantes, cómo estamos organizando esta información, que al momento de tener una auditoría, pues se vuelve un poco complicado obtener la información, concentrarla y presentarla al equipo de auditoría. Aquí vamos a hacer este segundo punto, que es justamente determinar, pues que no es necesario organizar la información como estamos acostumbrados a través de carpetas, sino buscar un cambio de paradigma donde podamos encontrar la información de forma más fácil y de forma más dinámica, como si tuviéramos un expediente vivo que lo podemos consultar de diferentes formas y nos llevan al mismo lugar. Eh, pues esta parte, ¿cómo se logra potencializando ya este nuevo paradigma que nos va a permitir facilitar la búsqueda? Nos va a poder facilitar organizar la información de forma flexible a través de esto que se llama Workspace, que más adelante lo vamos a visualizar, y hacer cargas masivas. Punto 4. Este punto es muy importante y lo ponemos aquí en el nivel 4 porque consideramos que es un prerequisito antes de poder explotar y aprovechar el uso de las inteligencias artificiales, de los diferentes modelos, pues poder asegurar que nuestros datos y nuestros documentos tengan contexto. Esto quiere decir que no solamente busquemos la información por contenido aislado de los documentos, ni tampoco por el nombre de los documentos, sino realmente por el contexto y por las relaciones que tiene un registro con un documento y de esa manera darle sentido a toda esa estructura de datos y de esa manera la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder encontrar la información de forma más precisa porque vamos a tener un contexto de datos organizado y entendible para que sea más fácil aprovechar la IA. El punto 5, integrando todo esto, pues vamos a llevar al caso efectivo, que es no solamente poder encontrar esta información relacionada con temas de auditoría, sino también poder controlar el proceso de una auditoría, es decir, registrar la auditoría, generar hallazgos, observaciones, issues, a estos issues reasignarles o asignarles sus acciones preventivas, sus acciones correctivas de forma dinámica para que ese proceso sea mucho más controlado, el dar seguimiento, pero también que esto nos ayude también para alimentar a nuestro sistema y alimentar a nuestra inteligencia artificial para que esta información posteriormente sea muy fácil de consumir. Y finalmente, algún tipo de estadísticas, ¿cuál es el retorno a inversión medible? Y un plan a 90 días que hemos trabajado con muchos de nuestros clientes para llegar a este objetivo, poder tener el control de nuestra documentación, poder tener el control de nuestras auditorías para que pues estemos preparados ante cualquier tipo de auditoría que tengamos que trabajar. Bien, entonces comenzamos con el primer punto, que es pues realmente cuál es la situación actual, qué es lo que nos está doliendo, por ejemplo, y esto pues yo creo que es algo que es muy común, que presenciemos, que es hoy es jueves, hoy es miércoles, por ejemplo, pero resulta que vamos a tener una auditoría el día lunes.
Y más, pues obviamente por ejemplo, desde el tema fiscal, con la nueva regulación, el 49 bis, que, que da la facultad a la autoridad a poder realizar auditorías express que nos dan nada más 5 días hábiles para prepararnos. Entonces, esto se vuelve una situación crítica. Entonces, bueno, ¿qué sucede en este tipo de situaciones? Que pues identificamos que vamos a tener una auditoría, tenemos que prepararnos y pues tenemos que juntar toda la información necesaria de nuestro sistema para poder llevar a cabo la auditoría. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues tenemos que buscar en nuestras carpetas compartidas, en nuestro sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento, correos electrónicos, en SharePoint, en mi escritorio, en el escritorio de todos los involucrados. Después tenemos que asegurar, ya que encontremos información, cuáles son las versiones vigentes, buscar dentro de todas esas estructuras de carpetas lo que necesitamos. ¿Qué llega a suceder con este tipo de situaciones? Y estos son datos, tanto datos de industria o datos de industria de gestión documental, como también experiencias que hemos nosotros identificado. En promedio, buscar evidencias para algún tipo de auditoría nos puede tomar aproximadamente 47 horas. Si esto lo dividimos en horario laboral, pues prácticamente es más de una semana. Si son 8 horas al día laborables, estamos utilizando una semana para encontrar todas las evidencias y toda la documentación para prepararnos para la auditoría. ¿Qué sucede con esto? No solamente nos toma este tiempo, sino que también el nivel de efectividad no es el ideal o no es el esperado, ya que pues uno de cada 4 hallazgos de la auditoría, de las auditorías que se realizan, la causa es porque no se encontró la documentación, las políticas, las evidencias, ya sea para nada que no se encontraron o bien que no están actualizadas. Y pues como podemos ver, pues se consume realmente mucho tiempo en el proceso de preparación de auditorías, más que en el proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad o de cualquier otra normativa que tenemos. Y bueno, pues realmente aquí estamos identificando que este tipo de situaciones, pues es realmente el síntoma, no la causa, sino que la causa raíz hemos identificado que son 4 puntos claves. Uno es, podemos buscar en todos nuestros documentos, en nuestros repositorios, en nuestras aplicaciones, etcétera, pero como toda esta estructura es a través de carpetas, y también a través de archivos, pues se vuelve un poquito complicado responder esta pregunta. ¿Dónde está la versión final? Y si tenemos una versión, si realmente es la versión que necesitamos, ya que tenemos varios archivos con el mismo nombre, hacemos un versionamiento semiautomatizado o a través de nomenclatura manual, donde tenemos el documento versión 1, 2, 3, versión final 2, etcétera. Y otro punto es que no hay una trazabilidad completa de todas las versiones que tuvo este documento o esta política. No tenemos tampoco claridad de las fechas y a detalle quién o qué personas estuvieron autorizando estas versiones y cómo fue evolucionando. La segunda pregunta es justamente esto, ¿quién revisó y quién aprobó? Ya que pues solamente podríamos tener pues información pues digamos dentro del documento, pero si yo quiero buscar o filtrar por estos datos, pues no lo puedo hacer porque es información dentro del documento que no es buscable de una forma óptima. El tercer punto, si la evidencia o la información que tenemos se encuentra en el periodo correcto, esto pues porque realmente únicamente o típicamente tenemos datos como la fecha de creación, fecha de última actualización y nada más. Fecha de aplicabilidad, fecha de vencimiento, etcétera. Este tipo de datos no se tienen en una estructura tradicional de carpetas. Ahí tendríamos que tener unos metadatos, una base de datos en paralelo para poder controlar ese tipo de información. Y por último, que este es un punto también muy importante. Está bien, publicamos los documentos, tenemos las versiones vigentes, pero ¿cómo yo puedo sustentar a los auditores que estos documentos han sido leídos y han sido entendidos por todo el personal responsable? Esto pues típicamente lo hacemos ya sea con capacitaciones y generamos un documento con una lista de asistencia que lo guardamos nuevamente en carpetas y
pues poder relacionar todas estas listas de capacitación, estas listas de firmas de aceptación de los documentos, pues se vuelve también un problema en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cómo nosotros identificamos que se puede ayudar mucho para resolver estos 4 puntos que mencionaba anteriormente? Y bueno, para esto, pues el tema que veíamos es que esto es porque se trata o se almacena la información en un modelo de carpetas, es decir, generamos o organizamos la información a través de unidades, pueden ser en la nube, pueden ser servidores compartidos, pueden ser aplicaciones, todavía seguimos manejando carpetas. Y aquí realmente pues tenemos solamente un documento, un lugar, entonces la forma de organizar la información se vuelve unidimensional, solamente una dimensión. Por eso cuando buscamos la información solamente lo podemos encontrar en una ruta jerárquica, no en una estructura pues más dinámica. El segundo punto importante es que, pues, cómo podemos buscar y organizar la información realmente nada más es por el nombre de los archivos. Entonces, se vuelve un reto asegurarnos, en primer, asegurarnos que los nombres se vayan manteniendo de acuerdo al estándar. Y número dos, tenemos que asegurar que se vuelva una nomenclatura que pueda decir lo que más necesitemos o lo más importante para poder visualizar de una forma relativamente sencillo el documento y a qué hace referencia. Sin embargo, ¿qué sucede? Como en esta estructura de carpetas no hay un versionamiento nativo, para asegurar nosotros que tengamos esa trazabilidad que en muchas ocasiones piden normativas, de cambio de versiones, almacenar versiones antiguas, la forma tradicional de hacer esto es duplicar los archivos y ponerles dentro del texto o dentro del nombre del archivo que ya es una versión antigua. Entonces, al duplicar realmente lo que estamos haciendo es aumentando la complejidad y perder de cierta manera el control de versiones. Y nuevamente, como esta estructura de carpetas es estructura única y jerárquica, dependemos completamente de la persona que creó esta estructura de carpetas. En el momento en el que empezamos a renovar, a renombrar carpetas, crear nuevas subcarpetas, pues se está volviendo nuevamente más complejo la forma de organizar la información. Entonces, el punto último, pues también hace referencia a esto que menciono, que pues el conocimiento de cómo está la estructura va a depender completamente de la persona que organiza esta información. Si esta persona no está en el proceso de auditoría, pues la vamos a tener que llamar porque no todos vamos a tener el mismo conocimiento de cómo está organizado. ¿Cuál es el modelo que nosotros proponemos a través de nuestra solución en Files? Es un modelo donde prácticamente las carpetas no existen, sino que nosotros organizamos la información a través de algo que le llamamos metadata first. Es decir, cuando creamos un documento o cuando subimos un documento a nuestro repositorio de Files, lo que hacemos es que no lo organizamos en carpetas jerárquicas de una sola dimensión, sino que nosotros primero determinamos qué tipo de documento o qué tipo de objeto es. Puede ser un, este, un, este, un proceso, un subproceso, un formato, una política, o puede ser otro tipo de registros. Por ejemplo, registro de mis colaboradores, registro de mis proveedores, registros de auditorías, de issues, de capas, por mencionar algunos. ¿Y aquí qué sucede? Dependiendo del tipo de documento o de tipo de objeto que estamos subiendo a nuestro repositorio de Files, nosotros podemos determinar qué metadatos se van a utilizar para clasificarlo. Entonces, cuando yo estoy subiendo o creando un nuevo proceso, puedo definir ese proceso a qué área pertenece o a qué unidad, cuáles son las áreas involucradas, qué localidad, qué país, quién es el responsable, cuál es la fecha de inicio o de efectividad de este documento, cuál es la fecha de vencimiento de este documento y cuál es el estatus actual de ese documento. Es decir, puede ser que sea un documento que apenas está en borrador, que esté en proceso de revisión, que esté en proceso de aprobación, que esté publicado, o aquí hay una parte interesante. Si se necesita actualizar ese documento,
podemos actualizar a través del flujo de trabajo estas etapas y en ese proceso podemos generar ya este tema de gestión de versionamiento automatizado para tener ese control de forma nativa, de forma natural, sin tener que estar duplicando documentos. Y adicionalmente, como todo ese tema de versionamiento de estatus y de todos los metadatos se guardan de esa manera, podemos utilizar todas esas datos, todos esos metadatos para organizar la información. Entonces yo con eso me puedo asegurar dos cosas. Uno es que puedo buscar la información de forma multidimensional, es decir, puedo decir, yo quiero buscar mi auditoría de mi sistema de gestión, que estén activas y que tengan algún issue de alta prioridad. Y la otra cosa es que con los metadatos yo puedo relacionar los elementos entre sí, es decir, puedo relacionar esta política con un cumplimiento, con una normativa, puedo relacionarla con una auditoría, con un área, etcétera. De esa manera puedo asegurarme que toda mi información está relacionada, está contextualizada y esto nos puede facilitar mucho la manera en la que vamos a poder consultar y organizar la información. Y justamente este slide que estamos viendo ahorita es cómo se visualiza esto al tener un esquema basado en metadata first. El documento es el punto central de toda la información, pero realmente el contexto que está alrededor del documento es lo que nos ayuda a encontrarlo y a organizarlo mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que tenemos un documento. Este documento lo que podemos hacer es que podemos relacionarlo a través de metadatos, clasificar con qué elemento está relacionado. Entonces aquí podemos ver que está relacionado con una normativa, con una cláusula en específico, con un proceso nuevamente en específico, con una vigencia, qué tipo de personas tomaron capacitación relacionada con este documento, este procedimiento, cuál es el riesgo que tiene, por lo tanto, pues qué otros elementos externos a la organización se pueden relacionar, cuál es la versión del documento, si esta versión está vigente o no, y qué persona realizó la aprobación de la publicación del documento. De esta manera, esto nos puede ayudar en el proceso de auditoría para cuando nos pregunten justamente, dime cómo es tu procedimiento de compras y pues dame si está vigente, con qué otros elementos se relacionan. Ya no tenemos que estar buscando archivos, ya no tenemos que estar navegando ahí entre las carpetas, buscando por el nombre del archivo, acordándome cómo estaba la nomenclatura, sino que puedo utilizar todos y cada uno y cualquiera de uno de estos metadatos para encontrar la información y para organizarla. Entonces, esto permite que el proceso de búsqueda sea muy rápido. Entonces, pues realmente esto nos permite hacer que la vista de los documentos no solamente sea un punto único, sino que podamos determinar que dependiendo de lo que yo necesite, cómo se va a presentar la información. Realmente es un mismo documento, por ejemplo, un solo objeto, pero lo puedo ver de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo lo veo desde la perspectiva de procesos, puedo buscar el proceso dentro de mi proceso principal de adquisiciones y mi subproceso de compras críticas. Si lo veo por normativa, puedo ver que este documento, que es el mismo, cumple con la cláusula 8.4 de ISO 9001, por ejemplo. Si quiero visualizarlo desde la perspectiva del auditor, puedo relacionar que este documento se auditó en una auditoría externa en el tercer trimestre, relacionada con la auditoría del alcance de compras. Y también, como usuario o como ejecutor de este proceso, también lo puedo visualizar, ya que yo soy el comprador dentro del área de operaciones, que veo este documento como mis tareas que voy realizando en el día a día. Entonces podemos ver que un solo elemento, un objeto, un solo documento puede ser visto desde diferentes perspectivas y cada una de estas pues son diferentes formas de buscar y de relacionar la información, que si lo hiciéramos por carpetas pues tendríamos que
todos pensar en exactamente la misma forma de encontrar la información y en muchas ocasiones, pues como cada uno tenemos diferentes roles y funciones, se puede ver un poquito complicado. Y al final, como mencionaba, es solo un elemento, entonces no hay duplicidad, no hay, no hay la necesidad de tener que estar teniendo ese mismo documento en diferentes repositorios, en diferentes versiones, y eso también algo que nos ayuda muchísimo es en el tema de la trazabilidad. Cada cambio, cada versión nueva, incluso hasta cada lectura que ha tenido ese documento, podemos nosotros visualizarla, trazarla, por si necesitamos conocer ese detalle, lo podemos obtener de forma sencilla. Y bueno, pues esto lo quisiera mostrar en un escenario, en un ejemplo real de cómo funciona esto. Entonces, ahorita vamos a mostrar en la aplicación cómo se ve este proceso cuando pues tenemos que encontrar evidencia de forma muy rápida. Y aquí, por ejemplo, la pregunta puede ser, oye, necesito que me muestren todas las incidencias críticas de tu sistema de gestión que se observaron en la última auditoría y cuál es la evidencia que has tenido de atención a esto. Entonces, ¿cuál es el escenario tradicional? Pues tienes que buscar en tu correo o en tu registro de casos toda esta información, luego buscar cuándo fue la última auditoría, buscar en el correo, buscar en los documentos. Entonces se vuelve un poquito complejo. Mínimo, típicamente este tipo de tareas nos puede llevar 6 horas. Ahorita les puedo mostrar esta información, cómo la podemos ver dentro de la herramienta. Entonces, las cosas que vamos a hacer es, primero nos vamos a conectar a nuestra aplicación de Enfiles y voy a buscar las auditorías que se tienen. Después de ahí, yo quiero ver no solamente las auditorías, sino como son incidencias críticas del sistema de gestión, quiero ver toda la información relacionada con el sistema de gestión, si tiene auditorías y esas auditorías, qué registros tienen actualmente. Entonces, vamos a abrir mi lista de auditorías, voy a buscar la información del sistema de gestión para poder ver qué issues actualmente están activos de alta criticidad o de clasificación significante, porque eran críticos, y toda la documentación o evidencia que se tenga para esto. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla de la aplicación para poder mostrar el escenario. Bien, entonces tenemos aquí la aplicación. Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo buscar auditoría. Aquí en la búsqueda, aquí en la parte del resultado de la búsqueda, podemos ver que aquí tengo mis auditorías. Y del lado derecho puedo ver que el proceso que fue auditado en este caso fue el sistema de gestión. Yo aquí tengo una función de poder abrir o tener una perspectiva integral del sistema de gestión. Entonces, si le doy clic a este botón, vamos a poder ver que del lado izquierdo tengo la información principal de mi sistema de gestión y aquí tengo diferentes pestañas de todos los elementos relacionados a este sistema de gestión, que esta relación se hace realmente automática a través de los metadatos. Entonces puedo ver qué procesos tengo actualmente dentro de cada sistema de gestión. Entonces tengo el manual de sistema de gestión integral con toda la información del manual de sistema de gestión, todos los metadatos. Puedo ver incluso el documento como tal sin tener que descargarlo y asegurándome que este documento ya es la versión vigente. ¿Por qué? Porque realmente en el sistema tenemos ya esto prefiltrado para que solamente yo como usuario tenga la capacidad de ver los documentos publicados. De hecho, aquí aparece esta marca de agua que me confirma que es realmente documento efectivo. Incluso hasta abajo puedo ver qué persona firmó, perdón, el documento. Pero bueno, es nada más como información adicional. Entonces, podemos ver justamente qué documentos, qué formatos están relacionados y aquí la parte interesante. ¿Qué auditorías tiene actualmente este proceso? Que es una auditoría que está actualmente activa. Y esta auditoría, ¿qué issues tiene actualmente activos? Tenemos
estos issues actualmente. Pero bueno, como veíamos que nada más me interesan los issues significantes, entonces yo aquí en la búsqueda puedo filtrar esta vista para poner solamente la información significante. Y aquí ya me aparece que tengo un documento, bueno, perdón, un registro, que es un riesgo pues de un elemento, ¿no? Y a su vez puedo ver que este registro de riesgo que se observó, que es la parte de gestión de concientización de ciberseguridad, pues tenemos actualmente activo y que aquí podemos ver que se le asignó una acción correctiva o acción preventiva o un CAPA para poder atender el riesgo. Entonces aquí ya estoy avanzando con lo que necesito. Tengo aquí la información del CAPA, entonces nuevamente puedo darle clic a ese elemento para poder ver todo el detalle, todo el seguimiento que se le ha dado a esta acción correctiva. Y aquí aparece la descripción e incluso aquí la parte importante que tenemos es que ya me aparece de forma dedicada cuál fue la acción correctiva o la evidencia de que la acción correctiva se llevó a cabo. Entonces aquí se generó un documento que si yo lo quiero ver, es una evidencia de que todo el personal tomó una capacitación continua y aquí incluso pues me aparece pues la evidencia, ¿no? De todos los consultores que tomaron sus cursos de forma correcta. Entonces, si yo quiero exportar esta información para entregársela al auditor, pues simplemente le doy clic derecho y le puedo dar clic en descargar. O otra cuestión más interesante, si quiero que esta información se la pueda compartir en línea al auditor, lo que puedo hacer es que tengo esta opción de compartir. Puedo determinar, por ejemplo, qué persona le voy a compartir la información, qué permisos le voy a dar, qué versión le voy a compartir y cuándo se vence esta liga, es decir, puedo tener control sobre la información que comparto, cuándo tiene fecha límite para compartirlo. Entonces, con esto, pues ya podemos ver esto, puedo copiar la liga y esa liga se le puede compartir a cualquier persona externa a mi organización, como por ejemplo los auditores. De esa manera, pues yo me aseguro que toda la información que se vea sea la información vigente y no tengo que estar incluso compartiendo o anexando archivos eh, por correo electrónico, sino también lo podemos compartir de esta manera. Entonces, bueno, este es el ejemplo de cómo podemos compartir información, cómo podemos visualizar justamente el resultado de esta evidencia de una normativa. En este caso estaba relacionada con ISO 27001 y pues podemos ver que abrimos la vista, filtramos, usamos la relación para buscar los issues significantes y pudimos obtener la evidencia de la acción correctiva y la pudimos compartir directamente. Como podemos ver, si no hubiera hecho la explicación tan detallada, me hubiera tardado 30 segundos, pero pues podemos ver que no necesitamos 6 horas para encontrar este tipo de evidencia. Entonces esto realmente agrega mucho valor en cómo a través de los metadatos la información se organiza prácticamente de forma automática. Aquí la clave, como pudimos ver, es tener un esquema de metadatos y una estructura o una taxonomía precisa que realmente se alinea a lo que nosotros necesitemos. Bien, bueno, siguiente punto, ya que vimos cómo podemos buscar la información siendo organizada de forma sencilla, vamos a también poder facilitar la búsqueda a través de diferentes formas de encontrar la información. Podemos hacer búsqueda por metadatos. Vieron que al principio yo busqué auditoría, entonces busca realmente esa información en todos los metadatos. Podemos utilizar esas búsquedas para filtrar de forma específica, para decirle, no me busques en todos los metadatos, sino solamente búscame en el campo de estatus del documento, cuando el estatus sea igual a efectivo. Y añádele que la fecha de expiración del documento sea todavía mayor al día actual, para asegurar que pues, todos los documentos sean vigentes y todavía no estén próximos a expirar. Podemos nuevamente crear los workspaces, que fue lo que mostré al principio, donde tenemos
el registro principal, donde veíamos que estaba el sistema de gestión, y podemos organizar las diferentes pestañas donde veíamos los documentos publicados, los formatos publicados, los issues actualmente activos, las auditorías relacionadas, y si necesitamos agregar más pestañas, se pueden hacer. Estas pestañas son creadas a través de vistas dinámicas, que son como si fueran carpetas virtuales, pero que no están organizadas de forma jerárquica, sino que nosotros vamos creando esas carpetas virtuales a través de filtros de metadatos. Es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, todos los documentos que están pendientes por aprobar, creo una búsqueda por metadatos, donde pongo estatus es igual a en proceso, tipo de documento es igual a documento controlado, guardo esa búsqueda y la creo como vista. Entonces, básicamente las vistas dinámicas es un conjunto de búsquedas preguardadas para que yo y los demás usuarios puedan consultar la información de una forma ágil y sencilla. Esto adicionalmente se puede potenciar con las capacidades que tenemos ya de inteligencia artificial de cargar información masiva. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ya trabajamos nuestro sistema de gestión con SharePoint, con carpetas compartidas o con otra solución y queremos migrar toda esa información en files? Se puede hacer de dos formas. Puede ser que si tienen la información en SharePoint o en OneDrive, podemos conectarnos a estos repositorios y podemos hacer que se extraigan metadatos leyendo los documentos, o esto lo podemos hacer de forma masiva. Es decir, podemos tomar carpetas con N cantidad de archivos, subir todos esos documentos a files y que se vayan clasificando de forma automática los metadatos. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de la inteligencia artificial de Enfiles, que se llama Aino, creamos nosotros reglas de documentos para decir, mira, si yo voy a subir políticas, entonces busca estos metadatos, y estos metadatos lo que describen es tal cosa. Si es, por ejemplo, facturas, puedes decir, en las facturas busca que exista un dato que se llame folio. Entonces, folio va a indicar un folio que es numérico con tal. Aparece, por ejemplo, el tema de razón social del remitente. Así buscamos, y ya con esta descripción de los metadatos que se va a encontrar la inteligencia artificial, los va a poder clasificar de forma automática. Ya no es necesario incluso entrenar la inteligencia artificial. Solamente con describir qué datos son los que va a encontrarse y más o menos dónde están o cómo están, con esa información ya hace esa clasificación, y con eso pues ya asigna los metadatos al documento. De esa manera, pues obviamente nos podemos ahorrar muchísimo tiempo en el proceso de clasificación de información al momento que estamos importando información masiva en files. Sin embargo, cuando estamos trabajando de forma nativa, o ya una vez que está implementada la solución y vamos creando nuevos documentos, políticas, procesos, etcétera, ya no tenemos que hacer esto porque eso ya se va creando dentro de la herramienta a través de plantillas. Toda la edición, creación de los documentos en Enfiles se hacen completamente en línea dentro de la solución. Y bueno, pasando con el tema también de búsqueda, tenemos un punto muy interesante donde ya no vamos a hablar de búsqueda de documentos, sino de búsqueda de información. Mencionábamos que la parte de metadatos se vuelve un punto clave porque esto nos va a permitir que la información se pueda buscar pues de forma mucho más rápida y de mucho más efectiva. Entonces aquí lo que se puede hacer justamente es que podemos hacer un tipo de pregunta como esta a mi agente de inteligencia artificial. Le puedo decir, dime qué auditoría es la más reciente que tenga hallazgos y cuáles son. Entonces, aquí lo que va a hacer mi inteligencia artificial de Enfiles es que va a buscar en todo mi repositorio de Enfiles no solo los documentos, sino los metadatos de los documentos, el contenido de los documentos y todos los registros que se encuentren dentro de mi repositorio de Enfiles. Entonces, lo que vamos a hacer es, le podemos hacer esta pregunta a nuestra inteligencia artificial para justamente ver cómo va a ser la respuesta que nos va a dar. Entonces, bueno, nuevamente voy a compartir la aplicación para que podamos ver
este ejercicio. Bien, entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación. Una parte importante que tiene Aino de Enfiles es que podemos hacer una búsqueda, que aquí se ve abajo, en todo mi repositorio, o por ejemplo, si yo busco algún elemento para filtrar, por ejemplo, si busco Human Resources, aquí tengo mi proceso de recursos humanos, puedo hacer que la inteligencia artificial filtre la información. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hago la búsqueda, no va a buscar en todo el repositorio, sino que va a buscar únicamente en todos los registros relacionados con el proceso de recursos humanos. Entonces, esto nos puede ayudar a filtrar y hacer mucho más específica y más precisa la búsqueda que al momento de realizarla. En este caso, como quiero saber en general de todo mi sistema de documentación, pues quiero preguntarle a todas las auditorías que haya, cuál es la más reciente y qué hallazgos y cuáles son los hallazgos que tiene. Entonces, pues realmente hago la pregunta. Ya lo que está haciendo aquí la inteligencia artificial es buscando en todo el índice de todos los documentos y todos los registros que tengo en mi repositorio y me mantiene esta información. Me dice, la auditoría más reciente que contiene hallazgos corresponde a la versión 1 de este documento que se emitió el 7 de mayo. Estos son los hallazgos que se encontró y nos hace referencia justamente al documento relacionado con esa auditoría. Entonces yo nuevamente si le doy clic, puedo ir para allá y puedo revisar justamente esta información. Si quiero saber información adicional sobre este documento, además de que veo todos los metadatos por aquí, puedo preguntarle cualquier cosa sobre este documento. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero preguntar qué debo realizar si detecto alguna vulnerabilidad. Y aquí ya no va a buscar dentro de todos mis documentos, sino únicamente va a buscar sobre este documento que estaba relacionado con un tema de auditoría. Entonces aquí, como mencionaba, pues no solamente buscamos en los metadatos, no solamente buscamos en los nombres de los archivos, sino en todo el contenido que tenemos y aquí lo filtramos. Entonces, esta información va alineada de acuerdo al texto que está en el documento y ya dice, si detectas alguna vulnerabilidad, debes de reportar el incidente a través de la mesa de servicios para su seguimiento y resolución y debes ejecutar acciones correctivas, etcétera. Y bueno, pues realmente pues de esta manera tenemos esta capacidad de poder realizar preguntas ya filtradas para pues tener más preciso la información que necesite conocer en algún momento dado en mi proceso de auditoría. Bueno, entonces algunas cosas que puede realizar esta inteligencia artificial, como podemos ver, podemos hacer resumen ejecutivo, un tema de preguntas y respuestas, como justamente ahorita lo hice. Podemos extraer los metadatos de documentos al momento que nosotros vayamos importando documentos a mi repositorio de Enfiles. Y pues también podemos hacer borradores, es decir, si yo le dijera, oye, necesito que me hagas una política de atención de incidentes de ciberseguridad, va a tomar el contenido de mi documento anterior o de mi conjunto de documentos que yo esté buscando y me va a ayudar a hacer ese borrador. Entonces, pues esto, como pueden ver, nos puede ayudar no solamente a entregar evidencia, sino a obtener respuestas de preguntas que pueden ser en la auditoría o también puede ser en el día a día. Si una persona tiene alguna duda sobre un proceso en específico, como ahorita, pues podemos ver que tenemos esas respuestas. Y bueno, adicionalmente, además de contar con la inteligencia artificial nativa de Enfiles, tenemos la capacidad de conectarnos con inteligencia artificial como la de Microsoft, con Copilot. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí con Copilot? Es que
Pues Copilot lo podemos consultar desde cualquier aplicación de Office, podemos consultarla desde Teams o directamente desde Copilot y tenemos pues mucha mayor alcance, ya que podemos utilizar en Files como una de las fuentes o como uno de los repositorios donde Copilot va a buscar información. ¿Qué sucede aquí? Pues obviamente que podemos preguntar cualquier cosa con lenguaje natural. Después se va a ir Copilot al conector, que es una fuente de datos de Copilot, para buscar información, metadatos y contenido del documento, y busca la información y la devuelve a Copilot. Puntos interesantes que tiene esta integración es que los permisos se respetan, es decir, si un usuario solamente tiene permiso a ver ciertas cosas, va a ser lo único que va a ver, no va a ver toda la documentación que se tienen en Files. Cada respuesta es completamente auditable y trazable porque está haciendo referencia a la información que se tiene. Y pues este repositorio es un repositorio prácticamente en vivo, es decir, no se hace como una copia, sino en el momento que se actualice un registro, esta información ya va a estar disponible. Entonces, para eso incluso les puedo mostrar un par de ejemplos muy interesantes de cómo puede funcionar la integración con Copilot. Aquí, por ejemplo, ya tengo mi conexión de Copilot. Entonces, si yo le puedo preguntar cualquier cosa a mi sistema, por ejemplo, yo estoy con un proceso de ciberseguridad, entonces puedo decir, ¿qué puedo hacer si recibí un correo sospechoso que parece phishing? ¿Qué hace aquí el sistema? Va a buscar dentro de mi repositorio de documentos, va a ver si hay alguna política, procedimiento para realizar ese tipo de tarea y ya me da la respuesta. Estas son las acciones que debe seguir según la política de seguridad de la información que tengo en mi organización. Entonces aquí ya me dice, ¿qué tengo que hacer? No debo interactuar con el correo. Aquí está la evidencia o el documento con el que hace referencia a estos elementos. Conserva el correo como evidencia. Repórtalo. Aquí puedes ver el detalle de cómo se tiene que reportar. Si ya le hice clic sin querer, también aquí pues podemos ver que tenemos que realizar algo para el tema de cumplimiento de ley de protección de datos. ¿Qué buenas prácticas puedo realizar? Nuevamente aquí tengo el tema de capacitación continua, que fue justamente este documento es uno de los elementos que aparecieron como acciones correctivas a un hallazgo que tuve de una auditoría previa. Y bueno, pues de esa manera puedo realizar este tipo de preguntas. Si le digo, ¿cuál es el estatus? O si puedo hacer una pregunta, pues todavía mucho más extensa de cumplimiento de mi organización con respecto a ISO 27001. Es decir, ya no es una pregunta específica, sino quiero saber un estatus general de toda la documentación, controles, procesos, procedimientos, formatos que tengo, qué tanto estoy cumpliendo con los requisitos de la normativa. Entonces, esto nos puede ayudar justamente a prepararnos muy bien con algún proceso de auditoría o al momento de hacer auditorías internas para saber de todos los puntos cuáles son los que tengo cierto riesgo. Por ejemplo, todos estos, pues veo que sí. Lo que no se encontró, que es tal cual la certificación que está en proceso, el informe de auditoría y la declaración de aplicabilidad. Entonces, con esto ya podemos generar un plan de acción para determinar cómo lograr este cumplimiento. Bien, entonces, como pueden ver, las capacidades que podemos tener integrando la inteligencia artificial a mi repositorio de Enfile son muy robustas, muy extensas, pero pues, como mencionaba, es muy importante asegurarnos que tengamos esta perspectiva de metadata first para poder tener la información, los documentos bien organizados, contextualizados y relacionados para que la inteligencia artificial sea completamente exitoso. Y bueno, pues realmente relacionado con esto es que en Enfiles, pues no solamente nos vamos a enfocar a gestionar todos nuestros documentos. Lo vimos de cierta manera que podemos tener
pues de forma inicial, la documentación controlada, es decir, todos los procesos, políticas, procedimientos, etcétera, con todo su ciclo de vida, desde la elaboración, poder hacer capacidades de coautoría, revisión, anotaciones, aprobaciones, firmas digitales de los documentos. No solamente eso, sino también podemos llevar, como lo vimos hace un momento, el registro de acciones preventivas y correctivas para poder determinar causas raíz, plan de acción y seguimiento, verificación de eficacia y de evidencia, que como lo vimos en un ejercicio pasado, esto nos va a ayudar a juntar la evidencia de forma mucho más fácil y mucho más rápida. Podemos registrar también, como lo vimos en el primer ejemplo, las auditorías. Podemos crear justamente estos espacios de trabajo donde veíamos la auditoría y aparecen los documentos, los issues, los procesos, las políticas relacionadas con esa auditoría para tener toda la información en un punto centralizado y mostrar únicamente lo relacionado y lo vigente y no tener pues información que nos pueda hacer un poco de ruido. Y también, por último, el tema de capacitación. Cada vez que nosotros publicamos un documento, se pueden crear reglas de capacitación que lo que nos permiten hacer es dar fe de que los usuarios han leído el documento. Es decir, cada vez que se crea un nuevo proceso, una nueva política o cada vez que se libera una nueva versión, a los usuarios correspondientes relacionados les envía una solicitud de capacitación para que puedan leer el documento y a través de una firma electrónica de Files den fe de que leyeron el documento y lo entendieron completamente. Entonces, al juntar estos cuatro elementos, la documentación, el registro de auditorías, el registro de seguimiento a issues y a acciones correctivas preventivas y el seguimiento a capacitación, vamos a poder tener una vista 100% integral de todo el estatus del cumplimiento que pueda tener y por lo tanto puede estar muy preparado para las auditorías que tenga pendientes por llevar a cabo. Y bueno, pues con esto podemos identificar algunas de las mejores, que son datos que hemos nosotros visto reflejado con nuestros clientes. Eh, Realmente algo que podemos tener es que pues podemos tener una precisión muy grande de que los documentos o las políticas, procesos y procedimientos estén vigentes en un 98.4%. Esto nos ayuda a que estemos con información concisa y confiable. Eh, Podemos también identificar en todo momento cuáles son las acciones correctivas preventivas en general, por área, por proceso, en las auditorías, etcétera. Podemos identificar cuál es el porcentaje de capacitación que tienen nuestros empleados, nuestros colaboradores, para pues verificar el cumplimiento, que todos estén con el conocimiento vigente de los procesos. Y pues también el tema de asegurarnos que no hay documentos o no hay políticas, procedimientos sin propietario. ¿Esto cómo nos ayuda? Que justamente si tenemos una llamada de un director el viernes a las 6 que nos dice, oye, necesito que me envíes toda esa información resumida, pues ya no lo tengo que estar buscando, ya no tengo que estar generando reportes, sino ya estos dashboards o esta información la puedo tener a la mano completamente sin tener que estar tomando más tiempo, poder entregar la información mucho más fácil y mucho más sencilla. Y bueno, pues estos elementos podemos ver que hay casos de éxito con algunas métricas relacionadas con el tema de auditoría, para un caso de un cliente de manufactura. Ellos están certificados en estas tres normativas y son 9001, 14001, 45001. Tienen varios colaboradores en varias plantas, tienen varias auditorías que están ejecutando al año, entonces se vuelve un reto y les podía consumir mucho tiempo este proceso. Antes de implementar Files, utilizaban SharePoint para gestión documental, que tenían carpetas y tenían obviamente Exceles maestros pues como un índice, ¿no? De toda la documentación. Tenían 4 personas que se dedicaban 100% a la parte de los documentos y la preparación y la ejecución de las auditorías.
¿Cuáles fueron los beneficios clave? Pues realmente el tiempo de preparación para una auditoría se pudo reducir hasta en un 78%. Los hallazgos que pudieron tener en las auditorías por falta de documentación o por documentación incorrecta se redujo más de la mitad. El costo de no conformidad por fallas en la auditoría, pues también se redujo muchísimo. Y un punto importante, el retorno de inversión por todos estos elementos operativos, reducción de FTEs, también ahorros de multas, penalizaciones o de procesos de auditoría, tuvieron el retorno de la inversión en files en menos de 9 meses. Entonces, realmente podemos ver que los beneficios son muy tangibles y pueden tener muy, muy buen valor al momento de implementar, eh, no en Files, sino realmente una estrategia de gestión de contenido, gestión de documentos o preparación para auditoría basada en metadatos y después potenciarla con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, estos son los elementos que vimos. ¿De dónde salen justamente los ahorros que mencionábamos? De las horas no facturadas del equipo de trabajo que tiene que juntar la información, tiene que buscarla, tiene que consolidarla, prepararla, enviarla. También en el tema de las multas, el proceso de onboarding también se puede reducir porque, pues obviamente cuando se da de alta a un nuevo colaborador, se le envía todos los documentos o todo el kit de documentos que debe de aprender. Y también en cuanto a tema de tecnología, pues se centraliza la administración y ya no tenemos que tener personas dedicadas a administrar pues diferentes herramientas, implementarlas o a veces incluso requerir servicios profesionales terceros. Y bueno, como uno de los puntos finales quiero darles eh, pues una reflexión, que lo vamos a llamar el reto de los 3 minutos, que para que ustedes piensen cuál es la situación actual que tienen en su organización. Piensen en la información que tienen, pueden poner el cronómetro y bueno, pueden determinar justamente cuáles de estas evidencias pueden entregar en menos de 3 minutos. Entonces, la primera va a ser, necesito el procedimiento de gestión del cambio, versión vigente, con evidencia de capacitación al personal afectado en los últimos 12 meses. Voy a hacerlo yo para que más o menos vean cómo se realiza. Voy a buscar control de cambio. Nada más que ahí está. Tengo aquí ya mi documento de gestión de cambio. Puedo ver que esta es la versión vigente. Y si quiero ver de este documento si hay algún tipo de personas responsables, aquí puedo ver. Puedo nuevamente ver qué personas han tomado los registros o han tomado la capacitación de todos estos. Aquí ya podemos ver que estas 4 personas tomaron el curso y ya lo tienen confirmado y todas estas personas que están aquí abajo está pendiente de que tomen el curso. Entonces, bueno, aquí pudimos cumplir el reto de los 30 segundos para realizar ese tipo de tarea. Siguiente, lista completa de documentos publicados en el último semestre y quién los autorizó. Para esto lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi inteligencia artificial para que sea pues mucho más sencillo sin tener que hacer una búsqueda, que también lo podría hacer, pero bueno, para no entrar a tanto detalle técnico, lo voy a mostrar con inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a mostrar mi Copilot. Está, los documentos
6 meses. Aprobó. Listo, los últimos publicados son estos dos. ¿Y quién los aprobó? Aquí tengo la liga, los documentos. Estos fueron los que todavía no se aprueban, pero ¿quién fue la última persona que lo modificó? Y listo. Entonces también cumplimos con este reto. Bueno, bien, por cuestiones de tiempo, era un par de ejercicios que quería mostrar. Podemos eh, pues reflexionar sobre los otros elementos para validar si realmente también tenemos esas capacidades, para ver todas las no conformidades del trimestre pasado, política de seguridad firmada por todos los de nuevo ingreso, muy parecido al de gestión de cambios, y la bitácora de progresión del último cambio en un procedimiento crítico. Entonces, pues realmente aquí el objetivo de esta reflexión, de este reto, era que pudiéramos ver eh, cómo estamos a través de nuestras herramientas que tenemos hoy en día y si podemos cubrir con este tipo de dudas, este tipo de preguntas que muchas veces salen en auditoría y qué tan rápido podemos reaccionar. Entonces, como pude mostrar ahorita con las primeras dos, eh, pues con mFiles, con nuestra información contextualizada, ordenada a través de metadatos e integrada con la inteligencia artificial, todo este tipo de preguntas, como pudieron ver, las podemos responder de forma muy ágil, sin ningún problema. Y bueno, pues punto como conclusión por cada no que tienen de no pude encontrar esta información, podemos pensar qué etiquetas o cómo hubiéramos organizado a través de metadatos la información para que la próxima vez que hagamos estas búsquedas se vuelva algo trivial, es decir, que lo podamos encontrar en menos de los 3 minutos que tenía el reto. Y bueno, pues junto con esto, un plan que tenemos de 90 días de realizar este tipo de cambio son estos 3 pasos. Número 1, el tema de cimientos, que es lo que mencionaba, ustedes puedan identificar la estructura de objetos o de tipo de documentos o de registros que necesita su organización para organizar la información de mejor manera, qué metadatos o su taxonomía de metadatos se tienen para estos elementos y cuáles son las búsquedas o las vistas típicas para encontrar la información de forma más rápida. Nosotros podemos ayudarlos, obviamente, a realizar esto. Posteriormente, cargar toda esta información, tanto la estructura como también los documentos que ya se tengan en un sistema de gestión de calidad, como en Files, y poder cargar masivamente y con la inteligencia artificial que nos ayude a filtrar esta información o a clasificar esta información. Y por último, el tercer punto es conectar, ya que tenemos los cimientos, ya que tenemos el repositorio con mFiles implementado, conectar con las inteligencias artificiales, la de Aino y Copilot, para que podamos tener la capacidad de preguntar cualquier cosa sobre todos nuestros documentos, sobre nuestras auditorías, sobre nuestras incidencias y poder tener esa vista completamente unificada. Obviamente, pues para esto, con mucho gusto nosotros los podemos ayudar para llevar a cabo esta estrategia de poder tener ese control integral sobre toda la documentación y asegurarnos que las auditorías sean completamente un éxito y que el tiempo y el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo sea pues muy, muy poco. Como conclusión, pues realmente la auditoría no es un examen como tal, sino es una fotografía de un sistema que ya operaba bien. Y pues para asegurarnos que ese sistema se puede evidenciar o se puede ajustar el lente para que ya realmente se muestre que está funcionando de forma correcta, pues necesitamos asegurarnos que toda la información, procesos, procedimientos
evidencias, registros, auditorías, etcétera, estén centralizados y pues que esa fotografía pues, se tome a través de un lente adecuado y no a través de un lente que pues está un poquito difuso. Pues, siguientes pasos, pues nosotros podemos ayudarlos con una sesión de descubrimiento y análisis sobre su repositorio, sus procesos de gestión documental, para que puedan ver cómo se vería su gestión documental al ayudarlos a implementar con mFiles esta estrategia de contenido basado en metadatos y en base a contexto y después poder, poder realizar justamente estos beneficios con inteligencia artificial. Y bueno, pues punto para cerrar la masterclass. Estamos regalando consultorías de diagnóstico avanzado sin costo para 5 personas que se registren primero. Entonces aquí les invito a que puedan escanear este código QR y las acciones que realizaríamos en estas consultorías de diagnóstico son estas en general. Podemos identificar la situación as is, es decir, evaluar la madurez de su proceso de gestión documental, de sus herramientas de gestión documental. Podemos también, junto con esta evaluación, identificar y ayudarlos para hacer una preparación de sus datos para asegurar que al implementar una inteligencia artificial sobre estos datos sea exitoso. Y bueno, pues esta sesión obviamente son 100% personalizados y les podemos incluir también una prueba piloto de 30 días de los resultados de ese análisis, cómo cómo se verían en mFiles y cómo podrían ver esas ventajas. Entonces, bueno, con este QR se registran y podemos dar estas 5 consultorías completamente sin costo. Y bueno, pues antes de cerrar, digo, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas, en la sesión de chat. Si hay alguna pregunta inmediata, pues aquí la podemos atender. En caso de que no, de cualquier manera, podemos posteriormente responder preguntas que se queden o bien podemos apoyar con alguna reunión personalizada con cada uno de ustedes para ayudarlos con estas preguntas. Bueno, por ahora no veo preguntas. Si hay alguna, con mucho gusto la atendemos. Creo que por ahora no hubo preguntas. Bueno, pues no me queda más que agradecerles por su tiempo de conexión a esta sesión. Eh, muchas gracias nuevamente y pues cualquier duda, pregunta, necesidad, pues podemos estar en contacto y pues esperemos también que puedan tomar estas consultorías sin costo para que les ayudemos a evaluar su sistema de gestión documental, sus procesos de gestión documental. Muchas gracias nuevamente y que tengan un muy buen día.